Sobre la figura de Michael Howell, yo te he visto que también has analizado mucho en tu canal el tema de la teoría de la liquidez global. Al haber tanta deuda y cada vez más deuda, ya no estamos en un mundo de financiación, sino que ahora pedir deuda para refinanciar esa deuda. ¿Cómo ves este ciclo de liquidez continua, este ciclo de la deuda continua? Michael Howell es aprendiz de Henry Kaufman, que aprende todo esto en Salomon Brothers. Y básicamente lo que hacen es trabajar dónde se mueve el dinero para entender el mercado de renta fija. Dónde está la liquidez, dónde se está moviendo el dinero, por qué el mercado reacciona así, por qué tal. Y llegaron a la conclusión de este término de liquidez. Lo primero vamos a definir qué es liquidez. Puede ser la liquidez de un banco, de cómo puede tener dinero disponible para cubrir sus necesidades de deuda y demás. Puede ser la liquidez de un activo financiero, que es la más conocida, que es, por ejemplo, Apple, pues tiene un comprador y un vendedor, un bid y un ask. Entonces, cuanta más liquidez haya de compradores y vendedores en el precio, pues más justo va a estar el menor diferencial, el spread. El spread, llama, ¿no? El diferencial va a ser menor. Si de repente ningún comprador comprase Apple y ningún vendedor vendiese Apple, veríamos un spread brutal. Y por eso cuando te vas a acciones mucho menos se dice menos líquidas, porque los spreads son enormes. Luego está la liquidez que define Michael Howell. Lo que dice el autor, las economías han pasado de un ciclo de reinversión en activos, de lo que se conoce como CAPEX, intensiva en capital y donde hay ciclos económicos, a un ciclo de refinanciación. Lo que importa más sobre todo es la deuda. Y no importan tanto los tipos de interés, sino si eres capaz de refinanciar la deuda. Según Howell, lo que dice es, tú realmente si tienes un problema con tu hipoteca y te dicen refinanciar, tú lo único que estás pensando es si puedo refinanciar o no, no si la puedo refinanciar al 3 o al 4. El primer problema es poder refinanciar. El sistema monetario actual, como está tan endeudado, se calcula que hay unos 300 billones de deuda en el mundo entero y esta deuda tiene un vencimiento de promedio de unos 5 años. Cada año tienes más o menos a refinanciar unos 70.000 millones de dólares. Lo que dice Michael Howell es, lo que importa es si hay capacidad de balance para refinanciar esta deuda. Si se consigue refinanciar bien, eso es liquidez, hay liquidez en el mercado y él considera la liquidez global toda esta deuda. Liquidez es deuda, dinero es deuda, deuda lo es todo en este sistema porque pagamos con deuda. Si me dijeses, no, es que utilizamos solo efectivo en nuestro pueblo, pues diría, pues para ti el dinero, bueno, es una deuda con el gobierno, ¿vale? Porque sigue siendo una Pero deuda. si pagases en oro, pues te diría, bueno, pues no. entonces el libro mayor, que habíamos dicho antes, es el ledger, el libro mayor es la naturaleza, que es el oro, y depende de cómo pueden producir ese oro de rápido y cuánta producción hay en el mundo. ¿Y cuál es el objetivo de explicar todo esto según Howell? Lo que mueve los mercados y los activos financieros es la liquidez global. Y eso es lo que genera los ciclos. Tienen un gráfico muy famoso que proyectaron desde 2022 donde dijeron, es que los ciclos se repiten cada 4 años, que es justamente coincide con la duración de la deuda y se ha ido cumpliendo más o menos, no totalmente, pero más o menos se ha ido cumpliendo ese patrón de ciclos cada 4 o 5 años aproximadamente, donde entras en un ciclo de expansión de liquidez, contracción de la liquidez y así todo el rato. Y entonces Howell lo que dice es, hay varias partes involucradas en la liquidez. Para él sí que los bancos centrales crean liquidez, con ciertas partes del balance, porque en la Fed te puede decir, no, estamos reduciendo el balance, ese famoso QT que lo llaman, pero a la vez pueden estar inyectando liquidez, porque hay partidas del balance que, según Howell, no interfieren y otras que sí interfieren a la liquidez, ¿no? Por ejemplo, el tesoro, hemos dicho, el tesoro donde almacena el dinero, el tesoro tiene también, como los bancos, cuenta en la Fed, y eso se llama la TGA. Cuando el tesoro gasta, eso es liquidez que sale de la TGA y que tiene que salir a los mercados, a un depósito bancario. Cuando el tesoro recolecta, la TGA aumenta y eso es un drenaje de liquidez. Pues eso es una partida del pasivo de la Fed que genera liquidez o quita liquidez, ¿vale? El repo inverso que habíamos dicho es otra, que está en el pasivo de la Fed que genera liquidez o quita liquidez, ¿no? Por eso se habla de la fórmula mágica de la liquidez de la Fed, que se dice activos de la Fed menos el repo inverso menos la TGA es la liquidez de la Fed. Que si cancelas todo y haces un balance, te da reservas. Y por eso dicen que las reservas bancarias están en liquidez. Hay mucha refutación contra esto y es lógico. Puedes mirar algún periodo donde sí, las reservas han movido los mercados, pero no realmente. No hay una causalidad exacta, ¿no? Pues Howell dice que, claro, esta liquidez es parte de bancos centrales, pero es una parte pequeña. Donde dice que sobre todo influye es el sector privado. Entonces, liquidez del sector privado, pues que el sector privado tenga capacidad de balance para refinanciar deuda o crear deuda. Entonces ahí entran pues los repos privados, el eurodólar, y eso es parte de la liquidez global. Y él la mide y mide cómo va cambiando la liquidez. Era uno de los que empezó a decir en 2022 que desde la crisis que te he comentado de Inglaterra, de los bonos de Inglaterra, desde ahí los bancos centrales pivotaron, la liquidez pivotó y ahí es a partir, coincidió con Silicon Valley Bank, con la banca regional, y es cuando los bancos centrales empezaron a inyectar liquidez. No diciéndolo de frente, porque ahora el QT lo siguen haciendo, la reducción del balance. Sí, lo siguen haciendo. Pero lo han frenado. Ese es el conocido QT Tapper. Han reducido la velocidad. Han reducido la velocidad, pero no la han frenado. Eso porque es. tú ves la curva del balance de la Reserva Federal y sigue disminuyendo. Claro, pero lo que te dice Howell es, hay otras partidas que sí que han contribuido a la creación de liquidez. Y los activos no han sido el problema. O sea, hay otras partidas que hay que medir dentro del balance de la Reserva Federal y que de hecho es la tesis de que ese QT pronto va a acabar. Y lo han dicho claramente y fue el anuncio de cuando se hizo la ralentización de ese proceso. Y ahora sabemos que, obviamente, tarde o temprano, los bancos centrales, según Michael Howell y según lo que dicen esas pistas, es que volverán a hacer el QE.
la famosa impresora, que realmente no es impresora, que realmente es compra de activos, ¿no? Y en este proceso, pues Michael Howell identifica toda esa pirámide donde dice, bueno, pues la banca central tiene cierta involucración en la liquidez. Otros te dirán, no, la Fed no crea liquidez ni puede crearla. Michael Howell cree que sí, por sobre todo un cambio en los balances que te comentaba antes, ¿no? Cuando depende de a quién compras y el mecanismo de transmisión, puedes tener un cambio en la duración que asumes y eso es un cambio en la liquidez del balance. Porque a lo mejor estoy persiguiendo, tenía un riesgo de un bono que tenía un vencimiento de tal y tiene un riesgo muy alto de que si se mueven los tipos de interés cae de precio y ahora que no tengo ese riesgo, puedo perseguir otro riesgo. El dólar, que es también un termómetro de ver cómo está el sector privado, porque dice que cuando el dólar baja es sinónimo de más liquidez en el sector privado, porque al final en el mundo hay una escasez de dólares. Hemos explicado antes el sistema eurodólar, cómo todo el mundo está endeudado en dólares, cómo todo el mundo presta en dólares. Claro, hay una escasez de dólares. Entonces, lo que explica Michael Howell es cuando el dólar baja, eso permite que la liquidez fluya más rápido por el sector privado y se comprueba con a lo mejor los colaterales que se dan, lo que le quitas al colateral, que se llama el haircut, ¿no? Que le quitas al colateral para aceptarlo, pues se ve ahí en las tasas y demás. El haircut, para la gente que a lo mejor no lo entienda, es como la casa de empeños, que tú llevas la taza y esta taza en verdad no te van a dar el valor real de la taza, te van a quitar un porcentaje que se van a quedar ellos como garantía por si fluctúa el valor de la taza, ¿vale? Para que directamente ellos tampoco pierdan si hay volatilidad en el valor de la taza, ¿no? Totalmente. Y puedes medir cómo suben, cómo bajan, y cuando el ciclo de liquidez sube, los activos financieros suben. Y los activos más ligados al ciclo de liquidez, más sensibles al ciclo de liquidez, él tiene estudiado que son oro y Bitcoin. El más sensible, Bitcoin, y luego oro. El tema de los ciclos de liquidez de Michael Howell, hemos dicho de 4 o 5 años, que normalmente coinciden con los ciclos del halving de Bitcoin. Bueno, coinciden muchísimo. Por ejemplo, el ciclo de la liquidez final de este nuevo ciclo de liquidez sería en finales de 2025 y casualmente, bajo patrones que hace el propio halving de Bitcoin y su ciclicidad, es que casi están clavados. O sea, creo que Bitcoin puede ser uno de los activos que parece que lucha para todo lo contrario, ¿no? Bitcoin, pero sin embargo está, por lo menos ahora en el proxy, muy cercano a lo que es el aumento de la liquidez. Por otro lado, el tema de la disminución del valor del dólar. Normalmente, una bajada del dólar a nivel internacional trae consigo mayor liquidez, trae más laxitud por parte de otros bancos centrales externos a la Reserva Federal para poder bajar tipos, para incentivar, aumentar más la liquidez por todos lados, ¿no? Eso trae consigo que también sea un efecto positivo para Bitcoin porque esa liquidez o esa oferta monetaria mayor afecta directamente también, se correlaciona con el valor de Bitcoin. Que el dólar baje no significa que es que el dólar va a desaparecer, ya estamos hablando que su efecto red es descomunal, pero casualmente la gente lee, o muchos bitcoiners lee esto de la teoría de la liquidez como algo que afirma sus tesis iniciales y que no tiene nada que ver con esas tesis iniciales que ellos afirmaban, ¿no? Y con Bitcoin sobre todo tiene una relación muy, muy, muy directa, igual que con otro tipo de activos no es así. A ver, al final el Bitcoin y el oro tienen una cosa que son activos reales, ¿no? Son impresionantemente buenos activos contra esta inflación monetaria que hemos comentado. Porque son escasos. Eso es. Entonces, y no tienen riesgo de contraparte. Entonces, no están en el balance, como hemos dicho, el dinero del resto del mundo de que usamos. Depende del dólar. La letra del tesoro, sí. Los dólares en circulación, los depósitos, todo eso tiene un riesgo de contraparte, porque es el pasivo de otro tercero, como te he dicho, en ese esquema triangular donde aceptamos esa promesa. Pero el Bitcoin y el oro no. Y por eso se salen de todo el control, ¿no? de ser activos reales y por eso nos protegen también. Entonces, por eso yo creo que tienen esa sensibilidad a la liquidez global. Y luego con Bitcoin me surgen algunos problemas en el sentido de que Bitcoin entiendo que está muy ligado a la liquidez global. Me dices, ¿Bitcoin va a ser el día de mañana la reserva mundial? Lo veo muy complicado. Y de hecho creo que ni siquiera es el objetivo de Bitcoin. Creo que el objetivo de Bitcoin es proteger tu dinero en Bitcoin, salir del sistema y proteger tu dinero del sistema, ¿no? Lo honesto que es en el sentido de que puedes ver lo que está pasando. Lo transparente, eso es. Cuando hemos dicho que el sistema actual no realmente el dinero está en el eurodólar y no es nada transparente, es cero transparente. El problema es, si hay un ciclo de caída de la liquidez, momento en el que empiezan impagos, no puedes refinanciar deuda, la deuda empieza a impagar, los balances empiezan a caer. Claro, estamos en un sistema tan apalancado que por eso los gobiernos temen tanto la deflación, porque la inflación sí te beneficia mientras tengas la deuda te beneficia mientras tengas inflación, pero como tengas deflación se te gira por completo la historia. Sí. Eso no le gusta nada a los gobiernos en un momento de tanta deuda o tanto apalancamiento. Claro, si entramos en un ciclo de liquidez donde se distorsiona algo y si te fijas, todos los grandes procesos, caídas gordas han tenido un congelamiento en el sistema monetario. De ahí es donde ha surgido la caída tan gordas que hemos visto. Y si ocurre en algún momento eso, es normal ver Bitcoin caer volatilmente,
porque es lo más líquido que hay. Entonces, la gente que va a vender Bitcoin para irse a dólar o para irse a bonos, porque ahí van a buscar refugio. Entonces, Bitcoin está muy bien para ser el activo que te protege contra la inflación monetaria por excelencia, un hedge monetario, una cobertura monetaria. Es un activo real, no tiene contrapartida, pero también tenemos que entender que es sensible a la liquidez. Cuando la liquidez suba, muy bien, Bitcoin puede subir una barbaridad, que es lo que estamos viendo. Cuando la liquidez baje, Bitcoin puede tener caídas muy importantes, muy volátiles, que pueden asustar a más de uno. Entonces, simplemente tener eso en cuenta. Obviamente, a medida que haya más actores que tengan y vayan teniendo Bitcoin y incluso se están creando ya productos financieros sobre Bitcoin, va a haber más estabilidad a lo mejor en el precio. Pero obviamente eso no quita que sea un activo volátil, pero que bueno, que es sorprendente lo que ha aguantado en los tipos de interés, pero ciertas cosas que se dicen por ahí no me terminan de cuadrar, como por ejemplo los halvings. Realmente el halving, ya sabes la oferta que va a haber cuando se realice. Esto es como si te dijese que una empresa va a diluir a sus accionistas en un 20% porque va a hacer una salida de acciones nuevas y demás en un año. Y tú me dijeses que el precio de la acción no lo va a descontar hasta dentro de un año. No tendría sentido. El precio de la acción lo descuenta en cuanto conoce la información o en cuanto incluso tiene rastro de que eso va a pasar. Entonces, sabiendo ya cuál va a ser la oferta final de Bitcoin, para mí todo lo que son halvings están ya descontados. Todos los halving coinciden con año electoral. Casi siempre coinciden con año electoral y casualmente la de Estados Unidos casi siempre son muy proclives a que se aumente la liquidez de una manera o de otra. ¿Para qué? Para maquillar todo el resultado. Pero bueno, con el oro también pasa algo parecido. El factor que yo estuve estudiando de Michael Howell, que decía de un aumento de la liquidez frente a un aumento del activo, refugio, en este caso sería el oro o Bitcoin, estaremos hablando de que un aumento, según Michael Howell, de liquidez del 10% a nivel global se traduce en que multipliques por 1,5 el aumento en el oro, en su cotización o en su revalorización, y en el Bitcoin en un por 4. ¿Qué ha pasado? Que aumentos del 10% de la liquidez se traducen normalmente en el pasado, que eso, como decimos siempre, el futuro es incierto, ¿no? Pero en el pasado ha ocurrido que en torno ha aumentado 4 veces una revalorización. Si es un 10% de liquidez, un 40% de revalorización de Bitcoin. Si es un 10% de liquidez de aumento, un aumento del 15% en el caso de oro. Por eso, él dice que el oro o Bitcoin son activos que sirven para hedgear lo que es el tema de la liquidez, del aumento de lo que sería la oferta monetaria. Eso es. Que no estamos hablando de la inflación real, pura y dura, ¿no? Ni de la M2, ni de la oferta monetaria La M2 puede ser un proxy, ¿no? Sí, pero se queda muy atrás en cuanto a todo lo que hay de dinero fuera en circulación, y al final él mide la liquidez global, ¿no? La liquidez. Y la liquidez global ahí incluye no solo la M2 famosa, sino un montón de partidas más. Y una cosa que no estamos diciendo, que no hemos dicho todavía, que es la banca en la sombra. Todo eso, es que todo que es el patrón eurodólar, que es ese sistema en el que se utiliza el dólar por parte de otras entidades que no están reguladas por la Reserva Federal y que la Reserva Federal sabe que ocurre esto, pero no sabe cuánto. Pero tampoco lo frenan. Es como decir, bueno, pues el efecto red se extiende. La Reserva Tengo Federal más fuerza del dólar, ¿no?, en el mundo. Tiene que hacer como que sabe lo que está haciendo. Porque la Reserva Federal controla las expectativas. O sea, al final hay una cosa muy grande que es, al final, ¿para qué sirve la Reserva Federal? Si el dinero lo crea el Tesoro, si la Fed solo compra ACQs y demás. La Reserva Federal tiene un rol importante en cuanto al control. Por eso los miembros de la Fed siempre salen y dicen, tenemos que anclar el control de las expectativas. ¿A qué se refieren de inflación? ¿A qué se refieren? Pues que el mercado no proyecta la inflación actual. Como hemos dicho, el mercado descuenta, es decir, se adelanta. Y las empresas lo mismo. Tú eres director de una empresa, director financiero, y lo que vas a mirar no son los precios de ahora. Vas a mirar en cuánto van a estar, cómo prevé el mercado que van a estar los precios en 5, 10 años. ¿Cómo se proyecta eso? Con activos financieros. Sí, sí. Los famosos bonos ligados a la inflación, tips del Tesoro y demás. Con eso podemos proyectar cuál es la inflación estimada, también con encuestas. Vale, si yo detecto como empresa que la inflación estimada en 5 años va a ser de un 5%, ¿cuál es la medida que voy a tomar? Voy a ir corriendo a mi CEO y le voy a decir, tenemos que subir precios. Y eso ya se va a traducir en una inflación al presente. Es decir, una expectativa puede crear una realidad. Y ahí está el tema del Banco Central, que necesita controlar esas expectativas de inflación, y es todo ese control de expectativas para que el mercado perciba, realmente está luchando a la Fed, realmente está haciendo algo, le creemos. La Fed no tiene ni idea de lo que está haciendo muchas veces porque el sistema es tan grande que es imposible saberlo. Y muchas veces no saben lo que está pasando fuera en cuanto a dólares, en cuanto a tal. Pues van ajustando. Cuando se rompe, pues tienen que volver a ajustar rápidamente, ¿no? Por eso luego hay críticas de, no, si la Fed se pensó que la inflación iba a ser transitoria y luego no fue tan transitoria. O ahora, no, si la Fed se pensó que podía mantener tanto y que el empleo no iba a pasar nada y ahora se está empezando a enfocar en el empleo. Diciendo, ostras, pues el empleo sí que está desacelerando más fuerte. Igual debemos empezar a recortar ya, ¿no? Entonces, no es proactiva, es reactiva. Es reactiva. La Fed no es contracíclica. Es reactiva, va a medida que ocurre el ciclo. Por eso las proyecciones que dan, cada 3 meses dan unas proyecciones y ese famoso diagrama de puntos, y todo lo que dan en cuanto a empleo, PCE esperado, crecimiento y todo,
luego se reajusta porque no saben. Van un poco leyendo al mercado. Y si el mercado en el corto plazo bajan los intereses, la Fed acabará siguiendo esos intereses. O sea, el mercado al final es quien manda, es la criatura más inteligente que se ha desarrollado y es cómo funciona. Por eso pero están enfocados en mantener el control de la expectativa y en mantener que la gente confíe en lo que dicen. Porque si pierdes el control de la expectativa, lo pierdes todo.